Bueno, antes de empezar, yo quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras del grupo Colombia Tradiciones de la Palabra por la organización, a los compañeros que nos acompañan también en este proceso, a Ana María especialmente por traernos este espacio tan necesario en estos momentos tan difíciles. Eh, Quiero empezar por un epígrafe de un libro que me reencontré en este trabajo. Debo decir que este trabajo para mí llevo año y medio estudiando prensa obrera. Y este trabajo para mí ha sido muy confrontador y creo que estos espacios también se prestan o se deberían prestar para cuestionar nuestro propio trabajo, nuestra propia labor. Yo llevo muchos años, casi 10, trabajando lectura, prácticas de la lectura en Colombia. Siempre he considerado que la lectura es una práctica fundamental, pero este trabajo me ha confrontado también en la idea de que tal vez no solamente la lectura propone ejercicios de emancipación, sino también la escritura. Y ese es el caso de los obreros. Y en esta búsqueda me reencontré con un libro maravilloso que creo que pues todos conocemos, que es, voy a voltear esto, si no, nunca lo logro, que es La Noche de los Proletarios de Rancière, un libro que Rancière hace justamente para rescatar la voz de los obreros, específicamente en Francia. Quiero empezar con un epígrafe de Rancière, terminar con eso, saber por qué aún no se termina, cambiar la vida. La subversión del mundo comienza a esa hora en que los trabajadores normales deberían disfrutar del sueño apacible de aquellos cuyo oficio no obliga a pensar. Por ejemplo, esa noche de octubre de 1939, a las 8 más exactamente, se les encontró en casa del sastre Martin Rose para fundar un periódico de obreros. A mí me cautivó ese epígrafe porque es justamente con lo que yo me encontré en este trabajo. En Colombia hay más de 350 periódicos y revistas dedicadas a los obreros y hechas por obreros. Hay que hacer esa distinción. Hay un gran número de revistas casi que cercanas a las revistas culturales dedicadas a los obreros, pero también hay un circuito muy amplio de prensa hecha por obreros que afortunadamente para mí ha sido muy trabajada en Colombia por personas como Ángela Núñez, que tiene un libro extraordinario, se llama El Obrero Ilustrado, por mi colega y amiga Juliana Vasco, por Mauricio Archilar, Renan Vega. Entonces tenemos unos trabajos muy gruesos de prensa obrera, pero debo aclarar que esos trabajos maravillosos y muy concienzudos no han dedicado mucho al trabajo escritural de los obreros. Y eso también me confrontó a prejuicios, ¿no? Uno asume que los obreros no escribían, que los obreros leían, que los obreros eran formados, pero los obreros sí escribían y sí tuvieron acceso al mundo escrito. Entonces, esa primera aclaración la quería hacer. Rancière tiene, digamos, otro llamado que hace a nosotros los académicos y las académicas o profesores universitarios, llamémonos mejor, de confrontación sobre este archivo. Y quiero leer una cita de Rancière. Yo tenía que dar cuenta de ese acontecimiento y hacer sentir la vibración poética de sus textos, se refiere a los textos de los obreros, y del contenido de sus pensamientos. El discurso habitual de los académicos anula el acontecimiento. Entonces, cuando yo empecé a escribir esto, desprenderse de la escritura académica, de la cita teórica, y darle voz principal a la escritura de los obreros, fue algo muy difícil y no sé si lo logré, ¿no? Este trabajo se va a publicar en un colegio mexiquense, pero de todas formas, para mí fue muy difícil. Lo segundo es desvestir el archivo de exotismo y asumir que estamos frente a un archivo extraño, raro, porque está hecho por obreros y obreras. No es un archivo exótico, es un archivo lleno de acontecimientos escriturales, como lo dice Rancière, de vibraciones poéticas. Y rescatar eso en la búsqueda del trabajo hemerográfico resulta bastante difícil para mí, o resultó bastante difícil para mí. Em, Hay una cosa que quiero aclarar y es que la escritura
se sitúa como una suerte de espacio intersticial entre el trabajo manual y aquellos que tienen el privilegio del pensamiento, dice Rancière, ¿no? Es decir, es como si la escritura en los obreros formulara una suerte de tregua entre esa división jerárquica de tiempo, digamos, bastante largo, considerando que los obreros no escribían y que solamente aquellos que estaban o que tenemos el privilegio del pensamiento podemos escribir. Cuando yo me encuentro con estos periódicos, pues la respuesta es que he estado equivocada durante muchos años, ¿no? Y que realmente ese espacio intersticial entre el trabajo manual y el trabajo del pensamiento se va a resolver en los obreros a través de la escritura. Quiero leer una cita de un periódico publicado en 1925 llamado La Razón del Obrero, en donde dice el periódico, la editorial, la escritura para nosotros es la voz que pretende sacar del conformismo silencioso a los obreros y exponer las acciones canallescas de las clases altas. Es la prensa la que dará la voz a los obreros para que otros levanten la suya. Ese llamado evidentemente es absolutamente, gracias, fundamental. Pero quiero también comentarles que parte del trabajo tiene que ver también con la revisión de periódicos o de revistas que se propusieron el objetivo de escribir para los obreros. Tal es el caso de del periódico La Lanzadera, que es más que un periódico, es una revista fundada en 1937 con una larguísima vida hasta 1970, editada por Coltejer. Los antioqueños y pues los colombianos sabemos muy bien que Coltejer es una de las industrias o era más grandes del país, una industria textil que tuvo pues millones de obreros, alcanzó a tener millones de obreros en sus fábricas y la lanzadera es el órgano que publica Coltejer para los obreros. Quiero poner énfasis en la preposición, para los obreros. Ellos van a estructurar un objetivo fundamental que es el de consolidar algo que van a llamar cultura obrera y de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de la lanzadera? Ellos mismos lo proponen de esta forma. La lanzadera sacará de la ignorancia la infantil cultura obrera. Y este es el mejor término para caracterizarla, porque los trabajadores manuales tienen, con suerte, la misma capacidad de un muchacho en segundo grado escolar. Y eso va a estar a lo largo de la lanzadera, incluyendo las últimas décadas de sus publicaciones. Esta cita es de 1954, es decir, ya estábamos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A esta publicación, digamos de una manera un poco ingenua tal vez, se le oponen, en mi caso ingenua, no en los periódicos, dos publicaciones que van a ser anteriores a la lanzadera. Una es el bolchevique y la otra es La Humanidad. El Bolchevique es un periódico publicado entre 1935 y 1900, entre 1934 y 1935 y dirigido en su primer año por el poeta Luis Vidales, que todos y todas sabemos formó parte activa del Partido Comunista Colombiano, fundado en 1930 en nuestro país oficialmente. El partido existía hace antes, pero se funda en el 30. Y este periódico va a tener un tiraje bastante considerable de 5.000 números mensuales. Es decir, es un tiraje grande para la época, ¿no? Y el otro periódico es el de La Humanidad, que es este que ustedes ven acá, que además ya se refiere a sí mismo como un órgano del proletariado y además como un periódico obrero, dirigido por uno de los líderes más importantes del movimiento obrero en la década de los 20, que es Tomás Torre Giraldo, compañero de María Cano. No sabemos bien en qué tipo, qué compañías tenían, ¿no? Parece que amorosas, pues, pero este periódico va de 1925 a 1927 mm, y tiene un tiraje más modesto que el bolchevique, que de todas maneras el bolchevique contaba pues con el apoyo del Partido Comunista Colombiano. Eh, el bolchevique
va a compartir escenario con un periódico que yo también he trabajado junto con otras compañeras, que es Tierra, es el periódico, el primer periódico del Partido Comunista Colombiano. Para que interese el mundo gráfico, es impresionante el periódico a nivel gráfico. Y digamos que lo complementa. En Tierra, el objetivo de Tierra va a ser formar lectores para la militancia política. Entonces aparecen traducciones del ABC del comunismo de Baruch, que quienes militamos en el comunismo en algún momento sabemos que es como una Biblia después del Capital, obviamente, y del aquí la compañera Alejandra me entiende, ¿cierto? Hizo traducciones de grandes libros del comunismo que evidentemente estaban direccionados a la formación de los obreros y las obreras. En el caso del bolchevique, el periódico se va a fijar más en la escritura de los obreros y obreras. En este sentido, viene un problema teórico muy, muy grueso al que yo me enfrenté. Y quiero hacer esa relación. Cuando uno trabaja o en mi experiencia, estos archivos hemerográficos, los problemas teóricos surgen con el archivo, no es que uno llegue con el problema teórico puesto en la cabeza, ¿cierto? Sino que empiezan a surgir allí. Entonces viene una diferencia que yo quiero plantear, que es un poco problemática, que es la diferencia entre la escritura de la gente común, que plantea Antonio Castillo, no, Martin Lyons, y la escritura de la gente popular que plantea Antonio Castillo. Ahí hay una diferencia tácita y es que en la diferencia de escritura de la gente común, la escritura está consolidando todo el campo escritural, es decir, lo subjetivo, autobiografías, diarios, etcétera. Pero en el caso de la escritura de lo popular, como lo llama Antonio Castillo, hay un enfoque fundamental en la politización del ejercicio escrito y hay un enfoque fundamental en algo que Joseph Fontana, que es también un teórico muy importante en las lides de la escritura militante, por llamarlo de alguna manera, es el nacimiento, el surgimiento del escritor comprometido, del escritor de las clases subalternas, ¿no? Y tiene como objetivo principal este escritor, que es el que vamos a ver en el bolchevique, por ejemplo, y en la humanidad, la construcción de una conciencia de clase. O sea, eso va a ser muy importante para el bolchevique. El bolchevique pugnaba por el nacionalismo del comunismo. Y la única manera que el bolchevique encontraba para ese nacionalismo del comunismo era la clase obrera y era la construcción de una conciencia de clase. Entonces, para Joseph Fontana y para Antonio Castillo, justamente esa acción política va a diferenciar la escritura de la gente común de la escritura popular. Y ahí hay una discusión muy larga en la noción de lo popular, que evidentemente no vamos a ver el día de hoy, pero que es bastante importante. Esto quiere decir que el escritor de la clase subalterna o de la clase obrera en este caso, tiene como misión la generación de una conciencia colectiva que parte de una tríada fundamental entre memoria, aquí está, bueno, la lanzadera, ya les voy a contar esta diapositiva, entre memoria, escritura y clase social. Y eso también confiere a el artefacto impreso, en este caso el periódico, y a la acción escritural, tres objetivos: informar, narrar y denunciar, ¿verdad? Yo asumo que estos procesos que vamos a ver, sobre todo en el bolchevique y en la humanidad también, tienen que ver con una noción que yo encontré en un pie de página más refundido. O sea, así como yo no podía creer que Chartier refundiera ese concepto en ese pie de página, porque él es muy amante de las categorías, ¿no? Y Chartier menciona este concepto al que llama acción de escritura. Para Chartier, la acción de escritura, me gustó muchísimo esa definición, está enfocado a artefactos escriturales impresos, en este caso, cuyos objetivos principales son hacer creer, hacer decir y hacer hacer. Es decir, la acción de la escritura está enfocada a una escritura que propone una acción colectiva. Y eso también va a ser una diferencia importante con la escritura subjetiva de la modernidad, ¿no? Que está enfocada a bienes estéticos, a objetivos expresivos. Esta no, esta está enfocada a una acción, evidentemente del hacer, ¿verdad? De este modo, es muy importante la recuperación de los testimonios escritos de los obreros y obreras. Es fundamental.
en mi trabajo, ¿no? No en el mundo entero, pero sí es fundamental reconocer que además en ese trabajo escrito, evidentemente, hay un surgimiento de una inteligencia paralela a la inteligencia de la élite y que también están de alguna manera entrando en la disputa del sentido común, en lo que Gramsci llamó la batalla cultural, ¿no? Y es a través de la escritura. Eso va a ser muy importante. A mí me gusta esta cita de Rancière, que ya se las había mencionado, pero se las voy a leer. Dice, la suspensión de la ancestral jerarquía que subordina a quienes se dedican a trabajar con sus manos, subordinados a aquellos que han recibido el privilegio del pensamiento. Entonces, cuando yo leo esto, digo, ¿será que yo estoy como investigadora subordinando a los y las obreras para que yo pueda decir lo que yo quiero decir? Entonces yo entré en conflicto y dije, pues mejor no escribo nada, porque eso es inevitable, ¿sí? Y es inevitable y yo quiero hacer ese llamado también para que lo pensemos, cómo estamos nosotros asumiendo el archivo como parte de nuestro trabajo. ¿Es también un subalterno de nuestra investigación? Esa es una pregunta que no me he terminado de resolver. Nosotros vamos a ver cartas y crónicas específicamente, pero claro, yo soy literata de formación, es un vicio que uno no puede abandonar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la literatura? Sí, así como que una pregunta, una madrugada, yo, la literatura, ¿dónde está? Pues sí está, sí aparece. Y aquí vamos a hacer un circuito muy rápido, no vamos a entrar en la última parte que son las novelas escritas por obreros, no alcanzamos, pero básicamente hay escritura obrera dedicada a la literatura eh, revestida de poesía. Hay pocos textos narrativos escritos por obreros en este periodo del 20 al 30, eh, pero sí van a aparecer muy tardíamente, van a aparecer hacia los años 70 y 80. Hay dos libros en los que yo estoy prestando atención. Uno es El estiércol de las hienas, publicado en el 77, escrito por Juan Alberto Triana, publicado por la editorial comunista Colombia Nueva. Es un libro lleno de melodrama, ayer se lo comentaba al compañero Leandro, ¿no? Es un libro en donde está el mundo obrero, pero también está aquel secreto de hijo, yo soy tu padre, ¿no? Es bastante interesante la relación que tiene la escritura obrera con el melodrama, que evidentemente ha de venir de la presencia de novelas por entregas en estos periódicos, pues que están enlazados obviamente con la literatura burguesa del 19, que sabemos está llena de melodramas, ¿no? Y hay otro libro que me parece muy interesante, que es Historia Gráfica de la Costa, que yo sitúo como literario porque hace una narración literaria y ficcionalizada de líderes tierreros en el Valle del Sinú. Es un libro además publicado en 1985 que cuenta con ilustraciones de Gran Chalarcá y es un libro de escritura colectiva, no tiene un autor. Entonces, esas dos son como mis dos, en este momento, focos de atención. Lo que yo quiero decir es que de todas maneras estos poemas y estas crónicas y estas cartas de alguna forma anteceden en este archivo revisteril, hemerográfico, lo que va a ser luego la escritura obrera. Vamos a encontrar incluso motivos que se van a repetir en las novelas que les acabo de mencionar y que han estado presentes en las cartas y en los crónicas de los obreros. Yo quiero empezar por la lanzadera, que si bien es posterior, la lanzadera es una respuesta grande a lo que va a ser el embate del movimiento obrero entre la década de los 20 y la década de los 40. El movimiento obrero en la década de los 30 sufre una suerte de desarticulación que explica muy bien Mauricio Archila y Renan Vega en Gente muy rebelde, ¿cierto? Hay una desarticulación, pero va a tener de nuevo una configuración muy fuerte en los años 40. Y justamente lo que hace la lanzadera es ser como una especie de bastión para evitar que esta gente piense de más y se nos vaya a huelga, ¿cierto? Entonces ahí, la lanzadera está ahí parando el asunto. Y considero un concepto importante en este periódico que es el del dirigismo cultural de Francisco Rojas Claros, un escrito del 2013. El dirigismo cultural es básicamente una tendencia absolutista y restrictiva pues al control de cualquier expresión política y cultural que se oponga a la expresión hegemónica y digamos dominante, ¿verdad? Todavía lo vemos, ¿no?
en estos discursos de la lectura como caridad, como, ay, yo voy a ir a llevar el conocimiento al campo porque allá nadie sabe nada, ¿no? Eso sigue siendo muy, digamos, va muy de la mano del dirigismo cultural y este periódico lo representa. Y aquí es donde yo entro en crisis nerviosa, porque la forma de direccionar, valga la redundancia, ese dirigismo es el libro, es la biblioteca, ¿sí? Yo trabajé en la red de bibliotecas públicas y créanme que eso aún pasa. Somos mesías, no somos nada. Pero bueno, nosotros en la lanzadera va a cifrar una serie de artículos yo conté más de 20 artículos orientados a la idea de la cultura obrera. ¿Qué es lo que ellos entienden por cultura obrera? La cultura obrera parte de la primera condición del dirigismo cultural, que es la infantilización del pueblo, la infantilización del obrero. O sea, el obrero es un niño, como lo dice acá, no dijimos antes que la cultura obrera es infantil, y este es el término más adecuado para calificarla cuando se le antepone esta palabra, tediosamente. La mayoría de los trabajadores manuales pueden medirse y equipararse con exceso a un muchacho de segundo grado escolar. Entonces, lo primero es infantilizar, para de este modo proponer las acciones alrededor del libro y alrededor de las bibliotecas que va a tener Coltejer, específicamente. Coltejer funda aproximadamente 52 institutos de educación obrera, 3 bibliotecas, es decir, tiene todo un engranaje alrededor de ese dirigismo cultural. Y además a eso se le suma las leyes nacionales de educación obrera que van a comenzar en 1998 con la fundación del Instituto de Artes y Oficios y van, digamos, en un crescendo que termina en 1948 con los patronatos escolares y la educación industrial. O sea, hay como una especie de crescendo, pero siempre hay una constante que es la de dirigir al obrero hacia una cultura de devoción, buen comportamiento, buen hablar, buen pensar, no el show Aristóteles allí puesto, ¿no? Entonces tenemos esa primera condición, llamar a los obreros, un grupo de infantes sin educación suficiente a la que nosotros evidentemente vamos a llegar a educar. Miren esta cita, hemos clamado siempre por el libro, porque él es el único agente capaz de penetrar la luz, romper la maraña inextricable y repetida de las cabezas llenas de nada, de una magnífica nada soberana. Pero si logramos que nuestro obrero comience a leer, la lectura será el Rodrigón magnífico, acertado y para el caso único que ha de llevarle a su propia superación, ¿no? Entonces tenemos ese llamado al obrero, pero además la biblioteca Sedeco se funda en 1945 por Coltejer, es una biblioteca relativamente grande, en donde los libros que entraban a la biblioteca eran libros donados por familias prestigiosas de Antioquia. Afortunadamente, la lanzadera, pues como tenía que alimentar el ego de sus patrocinadores, publicaba los apellidos con los libros donados. Entonces aparecen libros religiosos, ¿no? La Iglesia y el Papa León XIII. Ustedes saben que el Papa León XIII le escribía a los obreros, ahí pórtense bien, porque, ¿no? Las vidas de santos, como la de San Francisco de Asís, y un pequeño índice dedicado a la literatura en donde aparecen novelas que me pareció muy curiosos, prohibidas en su momento, como Una mujer de 4 en conducta de Jaime Sanín Echeverry, que fue prohibida. Está ahí, y varios libros de poesía donados por la familia de Grave. Es la única alusión a la literatura que se hace en la biblioteca. Esta biblioteca funcionaba de manera muy divertida. Las señoritas, todas eran señoritas, de la fundación, de la Asociación Literaria Jorge Isaacs, ¿cierto? A Ana y a mí no nos dejaron entrar ahí, no somos señoritas. Eh, eran las que atendían la biblioteca. Entonces ellas iban los sábados a hacer su voluntariado, atender la biblioteca, ¿no? Y hay un artículo
muy importante que va a aparecer también en la lanzadera, que se va a llamar El cerebro obrero, escrito por Belisario Peña. Ese artículo fue como impresionante porque este señor se basa en estudios científicos para demostrar que el cerebro obrero tiene una anatomía infantil. Y el man se gasta su tinta escribiendo eso. O sea, es un artículo pues, extenso para hacer para una revista, ¿cierto? Y hace varias recomendaciones a las señoritas. Lo primero es guiar la lectura del obrero, ¿no? Guiarla, porque el obrero se puede confundir, el obrero tiene una relación visual y manual con el mundo, entonces casi que esas descripciones que hacen ellos de cómo lee un obrero son similares a las descripciones que se hacían en el siglo XIX de métodos como la citología, el método objetivo, de la imagen, la letra, como le enseñaron a leer a uno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Casa y una casa, casa, así. Entonces los obreros hay que leerles así porque ellos no entienden de otra manera, dice Belisario Peña. Y el otro rasgo que pone, que es bastante diciente, es que el obrero no puede escribir, porque la escritura es una práctica, dice él, para espíritus superiores, anatomías que tardan años en consolidarse y que el obrero no tiene. Entonces miren esta cita, no se preocupen por la escritura obrera. De allí solo podrían salir torpezas, letras inocentes sin ideas claras. No malgastemos el tiempo haciendo que los obreros escriban. Por ahora que puedan comprender algo del mundo de los libros. Con el tiempo, la sociedad más civilizada tendrá plumas obreras que expresen ideas coherentes. Entonces ahí ya hay un primer llamado a no escribir. Y no creo que haya sido inocente e ingenuo y que realmente Belisario Peña se haya fumado su propio discurso, sino que realmente ya en los periódicos anteriores que vamos a ver, ellos reconocen el poder que tiene la escritura obrera y que tiene la prensa hecha por obreros. Por eso les puse esto antes y no después. Hay otra cosa, ya para terminar este apartado, que tiene que ver también con el dirigismo cultural, que es justamente una suerte de traducción conveniente que hace la lanzadera de un concepto que va a surgir en el séptimo Congreso Obrero realizado en 1945 en la ciudad de Bogotá. Ese congreso tiene un periódico, tiene un boletín, y allá aparece una noción que encuentro también en la lanzadera, que es el espíritu obrero. Para los obreros que participaron en el séptimo congreso, el espíritu obrero es, dicen, un inicio de libertad, autonomía y rebeldía frente a las injustas causas del gobierno. El espíritu obrero es ante todo la posibilidad más cercana y nuestra de exigir justicia y derechos. La lanzadera retoma esa noción y convierte el espíritu obrero en algo que llama ideal educado y lo va a relacionar con el espíritu devoto de la religión. O sea, una de los procesos del dirigismo cultural es domesticar ese tipo de categorías que de alguna manera surgen del acervo original de los obreros, ¿verdad? Eso también va a ser importante. Entonces, para recoger el dirigismo cultural, se va a situar específicamente en tres prácticas. La lectura, el acceso controlado. Ayer hablábamos con Leandro que yo tenía ya un problema muy grave con la palabra acceso en el mundo de la lectura, porque el acceso siempre va a ser controlado, siempre. Así sea una biblioteca comunitaria en el barrio Pasquilla, con la gente más jugada, ahí hay un acceso controlado. Entonces, lo primero que va a hacer el dirigismo cultural es mediar en el acceso a lo impreso, que es lo que nos interesa. En segundo lugar, la infantilización del lector, en este caso del obrero. Bueno, y los niños que aquí está Leandro leen, nos llevan años luz, pero uso el término infantilización para generalizar, ¿verdad? Y en tercer lugar, traducir y domesticar todo ese acervo impreso, categorial que surge en la prensa obrera. Entonces, esa es, digamos, una de las causas de la lanzadera. Aquí está el aviso, aquí está el artículo del obrero que les mencioné. Y aquí hay pues avisos que hace el periódico permanentemente para llamado de formación y de participación de las y los obreros en institutos, en clubes de lectura,
yo no me imagino esos clubes de lectura como hubieran sido, pues, leer la vida de San Francisco de Asís. No, la vida de San Francisco de Asís es chévere, es chévere. Bueno, este texto también es bien interesante, ¿no? Colombia, país de analfabetos, pues en donde evidentemente lo que va a proponer Hernando Garcés es la necesidad de que la gente lea, pero lea para ser controlada de algún modo, y estos son los libros que que les he mencionado. Y aquí ya entramos al tema de la escritura obrera en específico, y empiezo este apartado con un epígrafe que sale en el Bolchevique que dice: lo que soy yo, eso lo dice un obrero, escribo estas líneas para que todos sepan quiénes somos. Escritura obrera y apropiación del alfabeto. Yo aquí quiero cambiar la palabra acceso por la palabra apropiación, conquista y disputa, por esa tríada. Yo les voy a presentar a un señor que se llama Félix López. Félix López es un señor que forma parte del periódico de La Humanidad y que es descrito como un compañero con un claro concepto de la lucha de clases, que cree con nosotros que los trabajadores necesitan formar su personalidad en el estudio. Es la primera vez que en el periódico aparece específicamente la palabra o la expresión lucha de clases, que se va a repetir casi que a lo largo de todas sus publicaciones. López es muy importante, que hace un llamado reiterativo, evidentemente, a la adquisición de imprentas y de mimeógrafos, permanente a los colectivos obreros, porque además, si alguien quiere estudiar historia del movimiento obrero en Colombia, tiene que irse a este periódico. A mí a veces los estudiantes: profe, es que quiero hacer una tesis. Yo: "Ah, vaya y revise todas las huelgas que hubo en la época de los 20", y ahí se desaniman y no vuelven. Entonces, este señor evidentemente va a hacer un llamado específico a eso. Yo les quiero mostrar algo acá. Es esto me encantó. Este es La Humanidad. Este es un escrito que hace López, Félix López, a la Unión de Trabajadores de Buenaventura para que compren una imprenta, para que se hagan a un mimeógrafo. Y si ven esto de acá, los que trabajamos estos temas lo llamamos rastro lector, ¿sí? Esto es del puño y letra de López, ¿no? Y lo que está haciendo López es diciendo acá, bueno, les traduzco para que se lo muestren a los compañeros y todos lo lean, que es este llamado urgente, y subraya el artículo, para adquirir el mimeógrafo, para adquirir la imprenta. Eso va a ser un llamado permanente, digamos, entre este tipo de cosas, porque él mismo dice que la imprenta es la válvula del grito de los oprimidos. Entonces veamos que vamos viendo cómo se va poniendo la idea de una cultura obrera y de una cultura ligada al acceso a la letra y al impreso, al acceso controlado, frente a un llamado a hacer la cultura obrera, la cultura escrita de los obreros, a hacer la escritura a través, evidentemente, de estas máquinas, ¿no? Que es otra historia que hay que contar, ¿no? Evidentemente, la historia de la llegada de todas estas máquinas a nuestro país, que además, debo decir, le debe mucho al Partido Comunista. Muchas de las imprentas y las rotativas que llegaron a Colombia llegaron a través de las alianzas del Partido Comunista con los países, pues, soviéticos, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, digamos, una diferencia importante. La lanzadera, perdón, La Humanidad va a tener algo que va a ser muy bello, que se llama las cartas dictadas. Miren, esto es para sentarse uno a llorar. Resulta que La Humanidad no publicaba tanto crónicas de huelgas, como si lo vamos a ver en el Bolchevique, sino que informaba, contaba, pero tenía una sección dedicada a estas cartas dictadas. Estas cartas dictadas son descritas como narraciones que ciertas personas hacen a la oficina de los editores, de los redactores del periódico, y ellos la ponen en papel, la escriben, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, la primera aparece el 11 de julio de 1925, que es una carta llamada La madre de un obrero, y describen un hombre de mediana estatura, de unos 35 años y de traje menos que humilde, se acercó a nuestra oficina el miércoles y habló así: soy de Santander, obrero zapatero de profesión y de nombre Jorge H. Ramírez, y comienza una historia que uno dice: Dios santo. Entonces, la mamá está enferma,
tiene un problema mental, él no la puede cuidar porque es zapatero, la señora sale a gritar a la calle, la policía le pega, entonces la postra en la cama, él se va a quejar a la estación de policía, ¿y qué es lo que pasa? Pues que él también le pegan y lo meten preso, ¿no? Una historia que no es ficción, parece ficción, pero no lo es. Entonces, esta es la primera carta que aparece dictada, ¿no? Hay una segunda, porque aquí hay que quitarse la idea urgente de que estos obreros y obreras que iban a dictar sus cartas era porque no sabían leer y escribir. Y aquí debo decir algo, el trabajo con las cifras, con las estadísticas de alfabetización, es un trabajo que merece revisarse. Yo misma he hecho ese trabajo. De hecho, pues hice un capítulo sobre historia de la alfabetización en Colombia. Evidentemente son cifras viciadas. Y eso forma parte también del trabajo nuestro, cuestionar esas fuentes institucionales. Cuando uno lee, por ejemplo, el trabajo de Juliana Vasco, que es muy juicioso, donde ella muestra, mire, en este momento tanta gente del campo no sabía leer, tanta gente obrera no sabía leer, pero se encuentra con esto, uno dice, no, aquí hay algo que no está funcionando. Y tiene que ver con que la idea del acceso a la letra y al impreso siempre la hemos considerado a través de la institución, escuela, Estado, iglesia, y eso no es verdad. El acceso a la letra también la constituyeron los obreros con algo que ellos llamaron autoeducación. Ellos tuvieron sus procesos de alfabetización propios, que obviamente no los va a registrar el DANE. O sea, el DANE a duras penas registra, y mal a veces. Entonces sale el director del DANE, estoy conectado al Zoom. Es decir, no podemos seguir confiando en esas fuentes. Y a veces nosotros que somos pues gente tan exacta y tan casada con el dato es perfecto y específico, cuando vemos esto, su dato perfecto y específico se va a la porra porque no sirve. Entonces, el archivo hemerográfico también es un archivo de datos y hay que saberlo leer muy bien, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro esto, digo, porque además dentro de las cartas dictadas, por ejemplo, hay cartas de maestras rurales, como la de doña Tulia, que es una carta en donde ella va a decir, mire, mi hija está acusada, es una obrera de una fábrica de fósforos en Lomitas Valle, está acusada de tener amores con un doctor y ella no tiene amores con nadie. Dice, por ser humilde no puede acusársele de algo que ella no ha hecho. ¿Acaso las mujeres obreras no tienen derecho a la dignidad? Evidentemente la maestra doña Tulia sabía leer y escribir. No sabemos si el señor de la madre no sabía leer y escribir, ellos eso no lo mencionan. Entonces uno ya asume que, claro, como hay gente que no sabe leer y escribir. A lo mejor, digo yo, y en muchas de las otras cartas que aparecen, no es que estos sujetos sepan leer y escribir, es que a lo mejor estos sujetos todavía consideran la palabra dicha como parte de la confianza humana y la posibilidad de fijarla a través de otras plumas. ¿Por qué tenemos que leerlo desde la precarización del sujeto que estudiamos? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Entonces, esta va a ser, digamos, una práctica de la humanidad. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el periódico El Bolchevique? Y quiero buscar, a ver, el periódico El Bolchevique tiene algo que va a ser como así, la panacea de mis hallazgos chiquitos, y es la red de corresponsales obreros. Ya hay una red. ¿Qué significa que haya una red? Que hay compañeros y compañeras que trabajan esa noción, ¿cierto? ¿Qué significa? Que hay una sistematicidad, que hay unas normas, que hay una ritualización de la escritura, una periodización. Entonces, en el bolchevique aparece esta sección que se llama La Voz de las Fábricas y de los Campos, sección que comparten también con el periódico Tierra, pero acá ellos deciden generar o crear algo que van a llamar la red de corresponsales obreros, cuya función es la escritura de lo que pasa eh, en, la, en las comunidades obreras. Y hay otra cosa que va a ser muy importante que les quiero mostrar acá, que es esto. El bolchevique también va a ser un llamado a publicar y premiar los mejores periódicos en mimeógrafo, lo que Renan Vega llama prensa artesanal, ¿cierto? Hecha
por movimientos obreros, estos de los braceros del Magdalena, por ejemplo, ¿cierto? Que hacen sus periódicos en mimeógrafo. Entonces, lo que se propone el bolchevique es publicar los mejores periódicos en donde además aparecen protocolos de edición. Estos ya eran editores. Los editores no nacieron con Planeta, no, ellos ya eran, ¿sí? Entonces, les dicen, por ejemplo, lo primero es, tiene que ser un periódico claro, con ilustraciones, hecha por obreros de fácil manejo manual, de papel tal, dan todas las indicaciones que debería tener un periódico hecho en mimeógrafo. Entonces, dense cuenta cómo acá se opone a la cultura, a la llamada cultura obrera, el llamado al uso de la máquina para imprimir, del mimeógrafo o la imprenta, técnicas claras para que ese periódico sea legible y sea transportable, pero además hay otra cosa importante y es la convivencia de registros de transmisión textual. Cuando estaba ensayando dije transmisión sexual y yo, Dios mío, que no vaya a decir eso. De transmisión textual y es, aparece la oralidad, aparece la mano alzada, en el caso de los mimeógrafos hay periódicos a mano alzada que comparten la técnica del mimeógrafo, y también la convivencia entre la autobiografía y las memorias. Entonces, cuando me refiero a este último punto, la autobiografía descrita, pues, por ejemplo, por Silvia Moló y bueno, por un grueso de teóricos que tengo acá, básicamente nos va a decir. Hacemos referencia a la experiencia subjetiva en un tiempo cronológico, pero en el caso de las memorias, como las describe Antonio Givelli, evidentemente las memorias son biografías que están enfocadas a la construcción de una conciencia colectiva. Entonces, lo que nosotros vemos también es un registro híbrido entre la autobiografía y la memoria. Y hay una cosa que me parece muy importante. El hecho de que exista el impreso no implica que deje de existir el manuscrito ni el texto oral. Entonces hay una convivencia de los tres registros materiales, pero también de los registros de transmisión textual, casi, de transmisión textual, ¿sí? Es una escritura híbrida, la escritura obrera. Los que tratan de experimentar serían de patas. Es una escritura híbrida, ¿sí? Que está proponiendo la coexistencia de varios registros. Eso va a ser muy importante porque además tiene que ver con esa idea de la conquista del alfabeto, que no implica la aprehensión inmediata del código escrito, sino también, como lo conversamos ayer con Leandro, de la convivencia de diferentes registros que aparecen impresos. ¿Cómo la oralidad se puede imprimir? Sí, claro que se puede imprimir. ¿No? Y evidentemente también nos saca la idea de que la oralidad es una suerte de antecedente de la escritura, cuando no lo es. Es otro modo de expresión y de registro de transmisión textual. La literatura aparece, ya para ir terminando, es que, bueno, se me olvidó las escogedoras. En esta huelga de las escogedoras, es una huelga que empieza en 1924 y se acaba en 1932. O sea, eso sí es estar para uno en este mundo de una manera impresionante. Son escogedoras de café, ¿cierto? No como Gaviota que se casó y tuvo, se dejó domesticar. Estas son escogedoras de café que deciden hacer su huelga. Y en los llamados que ellas hacen, primero saben leer y escribir, ¿no? Segundo, saben constituir un sindicato. Tercero, tienen una cantidad de situaciones sorprendentes, pero además en los escritos de ellas uno va determinando es justamente esa convivencia de cómo viven la huelga como mujeres, cómo viven la huelga como huelguistas, cómo viven la huelga como secretarias del sindicato, ¿no? Y el periódico empieza a publicar sus fotografías y a darles voz, a darles firma. Y ahí es donde uno se emociona. O sea, la firma de Lilia González, la firma, aparece la firma. Eso va a ser muy importante dentro del periódico. Ya no es corresponsal obrero, corresponsal indígena, sino que aparece la firma, la cara, la experiencia, que además está haciendo un llamado a la experiencia colectiva, ¿no? A una combinación entre lo autobiográfico y lo colectivo, es decir, una suerte de memorias híbridas.
Y yo les quería mostrar acá los poemas obreros. El bolchevique es muy bolchevique, entonces poca poesía, pero la humanidad sí. Y aparece este de acá, El Capitalista, que es un poema como para poner, para hacerlo una canción punk. Es muy punketo. Básicamente, publicado en 1927, es un poema de un obrero. Entonces, dense cuenta cómo la escritura, mire, llena del capital, oh miserable, con tu hermano infeliz. Sí, es muy punketo, ¿sí? Este poema está escrito por un obrero. Y hay deme 2 minutos, ¿vale? Hay una cosa que les quiero leer acá, a ver si lo encuentro. Ah, sí, mire, es un llamado que hace un periódico obrero y dice, ¿para qué empeñarnos más en formar literatos y artistas cuando no hay cómo remunerarles su trabajo ni ánimo para admirar sus talentos? ¿Para qué más poemas lagrimosos? Necesitamos poemas obreros, que el obrero escriba para que cuente lo que pase y la mentira del opresor se vaya poniendo en evidencia. Para el obrero las artes de la escritura son tan ajenas que siente miedo, cuando las artes escritas deben ser su primera herramienta, escrito en 1906. Y nosotros todavía estamos repitiendo esto. Entonces la literatura va a ser como un lugar final a donde llegan los obreros, obviamente de la mano. Por ejemplo, este poema comparte página con un poema de Víctor Hugo en donde la pluma es todo, que es un poema maravilloso que uno debería hacerse un tatuaje con este poema, es impresionante. Comparte evidentemente página con Víctor Hugo, pero también en estos periódicos van a aparecer, ay, esa era la sorpresa final. Bueno, aparecer poetas como Rubén Darío, Santo Chocano, etcétera, que comparte páginas con el obrero. No es que digan, mire, estos son los repoetas y estos son los poeticas. Están igual. Entonces, la literatura de alguna manera va a empezar a estructurar un cuerpo gramatical que posibilita la existencia del legado y el porvenir del pensamiento obrero en un lenguaje que ellos han considerado lejano como el literario. No lo consideran cercano, lo consideran lejano. Van llegando a él poco a poco, ¿verdad? Y justamente eso es lo que va a pasar con las 2 novelas que estoy revisando y que yo ya les estaré contando básicamente qué ocurre. Y les quería traer este regalo final. Estos son los cauchos publicados en el Bolchevique, que van a acompañar algunos de las crónicas y relatos de los corresponsales y las corresponsales obreras, porque el lugar de la mujer es muy importante en esto, ¿no? Muy importante. Habían muchas mujeres obreras, ¿verdad? Entonces, estos cauchos, que son silografías, van a estar acompañando también esos textos creados para la identidad de clase, que va a ser uno de los objetivos de la prensa obrera. Mi conclusión, ¿cuál es? Mi conclusión es que justamente la prensa obrera hecha por obreros es un registro escritural híbrido en donde conviven distintos tipos de materialidades textuales, la oralidad, el manuscrito, el impreso, ¿verdad? Pero además distintas formas como la autobiografía y la memoria, que va a ser parte de la consolidación de una conciencia de clase que debe registrarse ya en una escritura más institucionalizada, como es la escritura literaria. Mi conclusión alrededor de la investigación, ¿cuál es? Es muy importante desvestir al archivo de exotismos, desvestir al archivo de nuestras verdades traídas históricamente, y es urgente, eso sí es un llamado acá, para todos y todas, que este tipo de registros empiecen a formar parte de las investigaciones. Sí, muy chévere la literatura. Yo estudié literatura y me gusta y leo, pero esto tiene que empezar a entrar en la historia gráfica, impresa, escrita de la lectura en este país. Los hallazgos son impresionantes. El modo como se educaban, el modo como leían, las caligrafías, las máquinas, la adquisición del papel, son historias, digamos, que hay que contar. Entonces, ese es mi llamado y pues con el compañero Lenin, Empresa y Revolución. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana Paola. Vamos a tener entonces el espacio para preguntas, intervenciones del público. La moderadora será Ana María.
¿Qué nos está diciendo Lenin ahí? Ya. Buenos días. Diana, muchas gracias. Siempre me emociona tanto escucharte. Me encanta el trabajo que estás haciendo. Ya me habías comentado algunas cosas y quiero hacerte dos preguntas antes de ir a las preguntas del público presente y en Zoom. Uno, por lo que has relatado en este espacio y me has contado en otros espacios, me queda la sensación de que hay muchos más rastros de los procesos editoriales en esta prensa que en otra. Tú has estudiado prensa también de la élite, prensa pues de otro carácter, católica, infantil, pues dirigida a niños, no infantil, dirigida a niños. Y por lo que comentas, hay como más rastros de esos procesos editoriales, que es algo que a veces padecemos porque no encontramos en los otros acervos. Y lo otro que quiero que nos cuentes un poco es cómo has tenido acceso a ese archivo, porque sabemos pues que todo lo que tiene que ver con comunismo, socialismo, izquierda en Colombia, muchas de las fuentes no son fáciles de conseguir porque eran en muchos casos publicaciones que circulaban de una manera escondida, digámoslo, por otros circuitos que no eran los oficiales. Entonces, ¿cómo has hecho para recolectar ese archivo? No, gracias, Anita. Pues lo primero es, sí, hay mucho rastro del mundo, digamos, editorial e impreso, del modo como llegaban las máquinas, ¿no? Incluso en los archivos del Partido Comunista de colombiano, hay alusiones a la entrada de las máquinas importadas desde Rusia. De hecho, la rotativa del tiempo la trajeron de allá. Porque recuerden ustedes que el Partido Comunista hizo una alianza con el Partido Liberal, que eran los dueños del periódico. Entonces hacían negocios, ¿no? El Partido Comunista fue el primero en comprar derechos, por ejemplo, de traducción. Pagaban derechos de traducción. Entonces, en esta prensa, creo yo, hay mucho registro de ese tipo de prácticas, justamente porque como estaba tan prohibida, vedada, la quemaban, la prohibían, cerraban los periódicos, etcétera, dejaban ese registro para que quedara, digamos, constancia de cómo habían recuperado ciertas cosas, ¿no? Lo que nos contaba Victoria Peters, que es una colega, compañera muy querida que trabajó Periódico Tierra también, uno veía en el Periódico Tierra las letras partidas. Ella es diseñadora gráfica. Entonces yo le dije, oiga, Vicky, ¿por qué esas letras así? Me dijo, porque ellos reciclaban los tipos móviles del tiempo. El tiempo botaba los tipos móviles y ellos iban y los rescataban y eso empieza a dar constancia. Hay constancia del cambio del tamaño del periódico. Hay constancia de las tintas. Era como una especie de registro también para informarle a los otros compañeros y compañeras que hacían esta prensa cómo podían adquirir ciertas cosas pues, que no podían, porque además en Colombia hubo 17 leyes de prohibición de imprenta de censura, ¿no? Entonces ellos, digamos que sobreviven ahí. En relación con los archivos, bueno, la Biblioteca Nacional hizo un trabajo dirigido por Ángela Núñez sobre prensa obrera, que está caído, la página está caída, pero es un trabajo interesante, hay algunos acervos eh, digamos, obreros allí, y pues yo he tenido acceso, digamos, personalmente a archivos individuales de personas que formaron parte de estos partidos o que resguardaron, como el caso del maestro Medófilo, que tiene un archivo impresionante de prensa, que me ha dejado también verlo, o hay un archivo que hemos descuidado mucho, que es el archivo de los sindicatos, ¿no? Entonces, en los sindicatos también yo he podido encontrar algunas cosas. El archivo del Partido Comunista Colombiano es un archivo restringido. Está en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Pero ellos son muy cuidadosos, evidentemente, porque pues ser comunista en este país es pecado. Los comunistas comen bebés. Entonces, evidentemente, ellos resguardan muy bien su archivo, pero pues yo he logrado como encontrar, digamos, ese tipo de cosas. Y hay una red que hemos configurado con compañeros eh, en donde tenemos un drive muy artesanal. Yo ayer veía, no, que el Excel y nosotros es como, ay, encontré este periódico y uno lo sube al drive porque hay compañeros que trabajan, por ejemplo, la presencia de la prensa o del pensamiento chino en Colombia, del maoísmo, etcétera. Entonces, hemos compartido, hemos empezado a tener una red para compartir este tipo de publicaciones y afortunadamente hay trabajos ya publicados de compañeros y compañeras que han trabajado este tema. Yo hice el llamado al Partido Comunista, pues diciéndoles, bueno, ¿y por qué ustedes no nos dan dinero? Y hacemos un trabajo, pero claro, evidentemente un proyecto pagado por un partido, pues
nunca va a ser grato, ¿no? Y pues la autonomía y la independencia es muy importante. Igual no nos dieron, o sea, pero básicamente sí, en los archivos personales, los archivos sindicales, los del Partido Comunista, el periódico Voz, que es el periódico que aún persiste del Partido Comunista, tiene a su vez un archivo de periódicos del partido, ¿no? Pero hay mucha prensa obrera perdida, mucha prensa obrera perdida que pues desafortunadamente yo no pude encontrar. Listo, muchas gracias, Diana. ¿Alguna otra pregunta? Melissa, David, Leandro y Alejandra. Meli. Hola, profe. A mí también me encantó tu investigación. También estaba como la profe Ana. Bueno, yo tengo dos preguntas. Hace poco estuve leyendo un texto sobre las obreras, pues acá en Antioquia, y no, ay, es de Fernando Botero, creo. Y me surge la pregunta si tienes identificadas algunas revistas que versen exclusivamente sobre la situación de la mujer obrera. Esa es la primera. Y la segunda es que hace poco tuve la fortuna con un compañero de historia de acceder a un archivo, pues realmente él es librero, entonces le llegó unas revistas que se llaman Literatura Soviética, no sé si la referencias. Y escribimos un artículo sobre el tema, claro que teníamos los 12 números de 1982, entonces hicimos como estudiamos la materialidad de esos años. En la investigación nos dimos cuenta de que, pues claro, ellos estaban distribuyendo esta revista en toda América Latina, habla pues como de los lugares a los que llegó, las relaciones con las imprentas que tenía en Colombia y eso, y encontramos varias investigaciones, pero obviamente con Cuba, la relación que existía de esa revista con Cuba. No encontramos nada sobre Colombia, ¿cierto? Entonces quería preguntarte si de pronto en las revistas que has revisado has encontrado alguna alusión a esta revista. Y muchas gracias, profe. Bueno, en relación con las mujeres obreras, sí, pero el asunto, y hay que aclararlo, no son revistas hechas por mujeres obreras. En Agitación Femenina hay números dedicados al trabajo de las mujeres e incluso partiendo del mundo obrero, de las mujeres en el mundo obrero. Aquí en La Lanzadera hay información, digamos, como bastante importante sobre el lugar de las mujeres obreras. Em, ¿Sabes dónde? Hay mucha información que a mí me sorprendió, que es otra utopía que tengo, son las revistas de los colegios femeninos, ¿no? Hay una revista que creo que está trabajando una compañera de la revista femenina, la del Instituto Femenino. Ahí hay cosas también de las mujeres obreras, hay alusiones. Es una revista muy inteligente, muy poquita, pero es tremenda revista. Sí, es tremenda revista. Y hay una revista de Bedut que se llama El Impresor, que no le tenemos ganas de aquí con Ana Marías. Ahí hay varias alusiones al mundo obrero. Hay otra revista que se llama La Buena Lectura, es una revista católica, godísima antioqueña, que trabajé yo, pues uno tiene que conocer al enemigo, ¿no? Entonces le toca a uno sacrificarse y trabajar lo que uno quiere. Pero es muy bella porque cuenta la historia de la formación de obreras para el mundo gráfico a través de la Fundación San Vicente de Paúl, que más allá de lo que yo consideré hizo una gran labor, pues, formando a estas obreras. Y en el impresor aparecen alusiones del mundo obrero femenino. Seguramente habrán más, por supuesto. Eh, bueno, en Voz de la Democracia, que es un periódico de los años 40 y 50 del partido, también hay alusión al mundo obrero. Y en relación con la pregunta que me hace, sí, eh, hay una publicación que sale en Bogotá que se llama Comunismo Ilustrado, es una publicación muy bella, y ellos ahí siempre van a saludar revistas. Eso también es muy común, bueno, en casi todo el archivo hemerográfico, pero en el archivo pues de izquierda o obrero, siempre hay un saludo a la revista que va a empezar, o hay un llamado al intercambio, en ese tipo de cosas sí hay alusiones a revistas como China Hoy, como la que tú mencionas, como, ¿no? Ahí es donde tienes que buscar, sí, sí. Bueno, Y en David. el manual del propagandista, ¿no? Que ahí también aparece. Buenos días. Hay una pregunta en Zoom por parte de la profesora Paula Andrea Marín. Voy a leer el mensaje. Suena conocido. Buenos días. Gracias, Diana, por la presentación.
Pienso en la continuidad de ese miedo en el discurso de la apropiación de la escritura para mujeres en el siglo XIX y para los obreros y las obreras en el siglo XX. Me quedé pensando en la diferencia entre la gente común y gente popular y la presencia de lo político en su escritura. Recordé el diario de María Martínez de Nícer sobre la Guerra de los Supremos, defendiendo un partido político, y recordé que en los textos autobiográficos colombianos la mayoría es sobre la guerra, defendiendo la ideología de un partido liberal, conservador. ¿Qué sería lo diferente entonces en la politización del discurso escritural obrero? Muchas gracias. Bueno, saludo a Paula, que también es una colega pues muy cercana con la que hemos hecho muchas cosas. Pues, Pauli, yo creo varias cosas. La primera tiene que ver justamente con la conciencia de clases. Yo creo que el llamado que tú haces también a la ubicación histórica, ¿no? Del momento, digamos, en que los obreros están escribiendo y la necesidad de la configuración de la conciencia gregaria que los identifique de manera determinante y temporal como sujetos políticos, como sujetos que van evidentemente a intervenir en la dinámica cotidiana, en este caso, por ejemplo, de la industria fabril, puede ser, y ahí retomo un poco la idea de Givelli y de Fontana, lo que lo puede diferenciar de estas memorias o estos diarios. Es importante aclarar que no significa que en la escritura autobiográfica no hayan prácticas políticas. Evidentemente sí las hay. El ejemplo que tú pones de Nícer es evidente, ¿verdad? Pero en el caso de los obreros hay una diferencia fundamental que también sitúa Antonio Castillo, y es la consolidación de una conciencia de clase con una práctica politizada determinada. En el caso de los obreros en este momento, ¿no? Y creo que también sucede en el caso de los y las maestras. ¿No? A mí me ha interesado mucho el movimiento pedagógico nacional, porque considero que es ahí en donde ya hay una conciencia de clase del maestro también como digamos, un luchador obrero, un luchador proletario, ¿sí? Entonces creo que tiene que ver, Paula, justamente con esa conciencia de clase como una práctica necesaria y fundamental de la política y de la cotidianidad laboral como una politización de la existencia. Creo que esa podría ser una diferencia, no sé si lo sea rotundamente, pero podría ser un punto de partida para hacer un paralelo entre las dos escrituras. Bien. Leandro. Mi pregunta tiene que ver con una de las crisis que planteaste en la exposición, y creo que es del orden metodológico. Esto de la como subordinación del archivo. Pues esa pregunta que te haces por la subordinación del archivo. Pues porque yo creí que esta era una inquietud ya superada eh, por la disciplina histórica, ¿no? Y lo que plantea Renan Silva a propósito de la servidumbre de las fuentes, ¿cierto? Y pienso mucho en esa afirmación que dejaste allí como eh, las, digamos, los conceptos o el aparato, pues, de conceptos surge es en el momento en que entramos en contacto con el archivo. Y Silva lo que nos plantea es que el archivo solo no habla, ¿no? Hay que hacerle preguntas. Y esas preguntas surgen precisamente del contacto con unas categorías previas. Entonces, me gustaría que ampliáramos un poco eso, ¿cierto? Sobre la subordinación del archivo, porque yo creo que el archivo siempre estará subordinado en una perspectiva similar a lo que planteas sobre el acceso. Es esa la inquietud. No, por supuesto. Claro, yo quiero hacer una diferencia acá. Renan Silva es historiador, ¿sí? Y nosotros creo que hemos sido objeto muchas veces de críticas de parte de ciertos historiadores, incluyendo a Renan Silva. Así que, más o menos. Pero en lo que sí tiene razón, Renan Silva es un gran estudioso, es un duro, o sea, eso yo no lo estoy negando, pero a mí lo que me hizo ruido, sobre todo con el libro de Rancière, digamos, en mente, fue justamente, no, es inevitable que ese archivo esté al servicio de mi investigación, de incluso la divulgación de la investigación, de la formación de investigadores. Pero lo que dice Rancière es justamente
que es importante también rescatar la voz o la pulsión poética que sale de ese archivo y que muchas veces nosotros domesticamos o neutralizamos, estoy hablando de manera personal, ¿no? A través de la escritura académica. Cuando hay gestos que son propios del momento, el lugar y la acción escritural de ese sujeto. Por eso a veces es tan difícil. Claro, esta puede ser un dilema bizantino sin resolución, porque evidentemente el archivo es un objeto, como lo dice Silva, pero también está en este texto de, ay, siempre se me olvida, la de la seducción del archivo. Ella, se me olvida, después me acuerdo el nombre, ella siempre va a decir, el archivo es profundamente seductor y por lo mismo profundamente peligroso, ¿sí? Porque evidentemente hablábamos con Alejandra, uno se centra a ver esto y ay, se embebe y pasan horas y uno está en un mismo número o en un mismo párrafo o en un mismo manuscrito, de acuerdo al archivo que esté revisando, ¿no? Y está diciendo, ay, tan bonito esto, ¿no? Y eso está muy bien, la pasión debe pervivir. Es lo que hizo Rancière, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo diría que el archivo deja de ser subalterno de alguna manera o en algunos momentos cuando el archivo pasa a ser un cuestionador del investigador. Cuando el archivo ya no llega con sus preguntas blancas, civilizadas, ¿no? Sino que por el contrario el archivo le dice, ¿tiene esa pregunta? No, parcero, no era por ahí. Sí, que fue lo que a mí me pasó acá, ¿no? Es decir, cuestionar una práctica que yo considero tan importante como la lectura y decir, tal vez no es tan fuerte como yo la he considerado en todos estos años, eso lo generó el archivo. Creo que ahí, en dejar que el archivo también sea cuestionador, puede resultar muy importante. Yo recuerdo un llamado que hace justamente el maestro Renan Silva y es el llamado a revisar el archivo de la Comisión Folclórica de los maestros. Yo le hice caso, yo fui a revisarlo, no lo trabajé, no creo que lo vaya a hacer por ahora, pero evidentemente creo que Renan Silva lo hace con un doble rasero, porque es un archivo etnográfico impresionante, pero además también es un archivo que pone en problemas muchos de las creencias con las que uno llega a revisar un archivo de maestros y maestras. Entonces creo que en ese momento en que se pone en crisis, como decía ahorita Paula, ese miedo de tomar el objeto y subalternizarlo, también de alguna manera es porque el archivo está reclamando su lugar. Pero evidentemente creo que es como una relación, ¿sabes? Sí, que uno termina y vuelve, termina y vuelve, termina y vuelve. ¿Sí? Un poco tóxica, en donde uno a veces entra y dice, y luego el archivo le dice no, pero uno como investigador creo que debe aceptar esos momentos en que el archivo lo cuestiona, lo hace devolverse, lo hace parar, lo hace pensar y lo hace regresar. Y también hay momentos en que uno le dice al archivo, voy a preguntarle y usted debería responderme, también forma parte de esa relación vital y apasionante que uno debe tener con el archivo. Gracias. Y una última pregunta con la profesora Alejandra. Gracias, Ana. Bueno, primero que nada, gracias. Un placer escucharte, Diana, como siempre. Y me dejaste pensando en varias cosas. Bueno, como sabes, estoy trabajando con prensa comunista desde hace ya casi 2 años y me centré también mucho en la importancia de la revista Estudios como un eslabón entre la prensa y, bueno, y otras formas de crear un público lector. Y hubo dos cosas que me interesaron mucho, mucho de lo que planteaste, que fue la progresiva aparición de la voz del subalterno en esos textos, digamos, de prensa periódica que vos estuviste trabajando y también las estrategias de construcción del lector, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, en el apartado Caminos de la Cultura que tiene la revista Estudios, en donde he estado observando dos estrategias interesantes. Una es, bueno, el ceder el espacio a la voz de algunos poetas o escritores o incipientes ensayistas obreros. Y otra es el camino inverso, la proletarización del discurso del cuadro que intenta, bajo todos los medios posibles, acercarse a las bases, hablando un poco en términos de militancia comunista, ¿no? Eso me parece sumamente interesante porque en algún punto lo relacioné con la poesía gaucha y la gauchesca.
hay una estrategia ahí. Y después también otra práctica que se llevó adelante, por lo menos entre fines del 50 y durante los 60 en el Uruguay, era que algunos cuadros, por lo general, fueran a las obras de construcción o al frigorífico, a los frigoríficos, a leerles la prensa en los cortes, sobre todo en el corte del almuerzo, a los obreros, ¿no? Evidentemente eran militantes orgánicos que iban en forma absolutamente voluntaria, pero hay algunos registros en la prensa, que es lo que estoy tratando de también rastrear. Y bueno, para cerrar, preguntarte un poco también sobre la necesidad bueno, de colectivizar algunas entrevistas, si has podido tener acceso a entrevistas y las estás registrando como parte de anexos de tus trabajos, porque debe haber gente todavía, tal vez no exactamente de ese periodo, pero bueno, una tercerización a veces de la oralidad, que también es otro insumo que con sus reservas tenemos que tomar, ¿no? Y bueno, y para cerrar, la necesidad que tenemos los que estamos trabajando también en esa línea de compartir nuestros trabajos y los archivos, porque dialogan entre sí. Las prensas en Latinoamérica tienen muchas guiñadas entre un país y el otro. Así que bueno, de nuevo darte las gracias por tu trabajo. No, gracias, Ale. Sí, hay mucha razón en eso, porque además hacia los años 30 uno de los grandes proyectos de, pues, de la Cominmen y de el Socorro Rojo era hacer del comunismo un plan pues, panamericano, ¿no? Evidentemente allí, pues el llamado era trabajar con otros países, ¿no? Yo con Inés Martel encontré su vinculación al machete en México, a los chispistas en Argentina, trabajó con todas estas, además, mujeres que tenían a su cargo la traducción, que eso es otra cosa importante en estos periódicos. Hay mucha traducción, mucha, porque hay mucha prensa, mucho texto soviético, mucho texto en otros idiomas que son traducidos pues por militantes del partido que tenían acceso pues a aprender esos idiomas. Entonces también hay un registro y un circuito de traducción muy importante allí que es necesario revisar. Y yo creo que sí hay una necesidad importante justamente en que nos acerquemos a esos archivos de forma colectiva para entender cómo se colectivizó el discurso, digamos, del proletariado en América Latina, que es un poco lo que propone Sebastián Rivera Mir en este libro de Edición y Comunismo, que es, bueno, esto es un proyecto, pues, colectivo de América, ¿no? Entonces es importante eso, los pasos, las conversaciones entre países eran muy importantes para ellos. Sí, yo he hecho entrevistas. Tengo una, pues ya con alguien que falleció, que es Carlos Lozano, que fue parte muy importante del Partido Comunista y que fue director del periódico Voz, Gilberto Vieira en su momento, Patricia Ariza. em, Hace mucho tiempo le hice la entrevista. Y hay pues el profesor Medófilo Medina, de todas maneras, pues ha sido un historiador y un recopilador de eso. También he podido conversar con él. Y dentro del libro que editamos con Paula y Ana, de Aferrarse al Mundo, hicimos un trabajo justamente con Paula de una persona muy importante, Eduardo Matías, que también formó parte de estos procesos como de militancia política. En ese libro creo que está justamente la entrevista y la biografía de él, cómo llega a leer estos libros comunistas, él mismo los pide, le llegan de Cuba. Bueno, es una historia impresionante, ¿no? Y pues evidentemente yo he querido también hablar con líderes obreros, pero muchos de ellos ni siquiera saben que esto pasó, ¿no? O sea, no tienen noticia, no conocen la prensa obrera anterior, no. Entonces, las personas, digamos, las fuentes más cercanas que yo he tenido a esto, pues son personas que han formado o forman parte del Partido Comunista Colombiano, pero los demás, pues han sido muy difíciles. Hice algunas entrevistas en Sumapaz, cuando estuvimos trabajando allá pude hice 15 entrevistas con personas de la localidad que conocieron de cerca estos procesos comunitarios del comunismo y bueno, también en el caso de ellos de las FARC, etcétera, etcétera. Pero sí es un poco complicado, es un poco difícil.
¿no? Además, porque el periódico salía, por ejemplo, el periódico comunista salía y borraba el que estaba anterior, ¿no? O sea, como que ya la gente no sabía que ese periódico había estado ahí. Eso también es como una característica. Ahora sí, muchas gracias. Mira, les va a quitar a Lenin, ¿no? Muchas gracias, profesora Diana Paola.